Como siempre decimos, más vale prevenir que curar, y la consulta periódica al médico obviamente que es importante y en todos los sentidos. O sea, cualquier sintomatología que nos aparezca, cualquier signo que nos aparezca, siempre debe ser motivo de consulta y los controles periódicos para prevenir enfermedades. Y en ese sentido, el pasado 19 de mayo, como les habíamos adelantado, fue el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Estamos hablando entonces, ya nos estamos localizando específicamente en el tubo digestivo a nivel del intestino, ¿sí? A nivel del intestino, con dos enfermedades que, como vamos a ver rápidamente, son enfermedades crónicas, las dos, o sea, una vez que se diagnostica son para toda la vida, no exentas obviamente de resistencias a veces a los tratamientos y de complicaciones, pero manejables, tratables si se diagnostican a tiempo y son tratadas a tiempo y después cumplimos con los planes indicados por el profesional. Vamos a compartir un video, señor director, y vamos explicando de qué se trata mientras vamos observando el videíto. Ahí está, enfermedad inflamatoria intestinal. Básicamente tenemos dos. Una es la colitis ulcerosa, afecta sobre todo al intestino grueso, ¿sí? En sus distintos sectores, al nivel bajo, proctitis ulcerosa, rectosimoiditis, la colitis cuando afecta al sector izquierdo o extensa cuando afecta a todo el intestino, una pancolitis, a nivel de la mucosa del intestino grueso. Y la otra es la enfermedad de Crohn, que puede localizarse en varios sectores del tubo digestivo, como vemos allí en la imagen, es que puede dar estenosis, abscesos o fístulas, ¿tá? Y que evidentemente trae múltiples complicaciones. Una de cada 400 personas en España, esta es la cifra que se puede extrapolar a nivel mundial y que Uruguay no está exento en cuanto al porcentaje, y sobre todo en adultos jóvenes, aunque cada vez se está viendo en personas más chicas. ¿Qué inciden? Factores ambientales, inmunológicos, también la genética, aunque no es hereditaria, de alguna manera se ve alguna predisposición a veces en algunos grupos familiares. En cuanto a los síntomas, rápidamente, dolor abdominal, diarrea, sangre en las materias, cansancio, fiebre, pérdida de peso y en los más chicos a veces también una disminución de lo que es el ritmo de crecimiento. El diagnóstico, obviamente, más allá de aspectos clínicos, análisis de sangre y de materias, y después estudios imagenológicos como son las clásicas endoscopías a nivel digestivo, resonancias o bien ecografías para ir complementando los diagnósticos. Manifestaciones también intestinales, sobre todo se dan en el Crohn, en algunos lugares característicos como pueden ser en articulaciones a nivel del ojo y también en la piel. Y en lo que tiene que ver después con el manejo, hay distintos tipos de medicación adecuadas, obviamente, a cada situación particular del paciente, y como le decía, a veces pueden haber complicaciones o refractariedad al tratamiento que lleva a la cirugía. Importante hacer actividad física, alimentación saludable, mantener una vida activa y obviamente hacer caso a lo que es las recomendaciones del médico y la adecuada adherencia a lo que es el tratamiento indicado. Pero bueno, para conocer un poquito más acerca de esta enfermedad, y creo que lo que más interesa, porque cuando uno ve los síntomas que aparecían ahí, diarrea, dolor abdominal, y dice, bueno, sí, ¿quién no ha tenido diarrea? ¿Quién no ha tenido un episodio de dolor abdominal? Entonces, ¿debo preocuparme? ¿No debo preocuparme? ¿Cuáles son aquellos elementos clínicos sugestivos que deberían de motivar una consulta y hacer una diferenciación diagnóstica? Para eso vamos a establecer contacto vía Zoom con la doctora Carla Bianchi. Ella es gastroenteróloga, especialista en enfermedades inflamatorias. Así que, Carla, buen día y gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, Daniel. ¿Cómo están todos? Todo bien. Estábamos viendo, viste, rápidamente lo que fue un poco este pantallazo general acerca de las enfermedades inflamatorias intestinales. Y la pregunta básicamente es, bueno, como te decía, ¿quién no ha tenido un episodio de diarrea, dolor abdominal, etcétera? ¿Cómo eso diferenciarlo o cómo tomarlo en cuenta para decir, tengo que consultar porque esto viene raro? Bueno, excelente tu presentación, poco podemos agregar, pero bueno, el concepto fundamental es que esto es una patología crónica, ¿verdad? Son enfermedades de carácter crónico. Esto quiere decir que no son síntomas que pasan en forma aislada, sino que son síntomas mantenidos en el tiempo, y eso es la primera alerta que tiene que generarle al paciente. Una diarrea mantenida, un sangrado intestinal mantenido, o la combinación de ambos, un dolor crónico abdominal mantenido en el tiempo, una pérdida de peso progresiva en el adulto, un retraso del crecimiento progresivo en niños, como bien dijiste tú,
puede presentarse con manifestaciones extraintestinales, como la más frecuente son las articulares. Entonces los dolores articulares, ya sean pequeñas articulaciones, que es lo más frecuente, o en grandes articulaciones, pero también en forma mantenida, son las cosas que alertan a hacer una consulta, ¿verdad? No un episodio aislado, como tú decís bien, cualquiera puede tener una gastroenterocolitis, pero eso es un cuadro autolimitado de días, y acá estamos hablando de síntomas crónicos, ¿verdad? Ahí está. Decíamos también que se da más que nada en el adulto joven, pero que cada vez se están viendo personas más chicas o incluso niños. ¿Esto por qué es? Bueno, como tú bien dijiste y bien sabés, son enfermedades que su etiología, su causa, no está claramente Definida, sí. o sea, no está totalmente aclarado. Sí se manejan que hay factores genéticos, factores ambientales y factores autoinmunes. Como tú sabes, las enfermedades autoinmunes se han disparado en estos últimos tiempos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el estrés de vida, con la calidad, la mala calidad de la alimentación, la falta de actividad física. Y bueno, yo creo que son factores que han condicionado que, si bien a nivel mundial estamos hablando de una prevalencia menor del 1%, y con una predominancia, como bien mencionaste, en el adulto joven, por eso afecta tanto la calidad de vida en estas personas que están en momento de trabajar, de formar una familia, ¿verdad? Está la prevalencia en aumento. Si bien Sudamérica y Uruguay son lugares de baja prevalencia, su incidencia está en aumento, su prevalencia está en aumento. Y bueno, sí, es verdad, lo estamos viendo también, se ve mucho en niños. Y bueno, yo creo que también es un factor de que los diagnosticamos más porque los buscamos más también, ¿no? Exactamente. Y cuando estamos más conscientes del tema. Cuando hablamos de factores ambientales, tú hacías referencia al estrés, de este mundo obviamente en el cual vivimos de mucho estrés, obviamente tener una dieta saludable, hacer actividad física, mantenerse activo. ¿Hay algún tipo de alimentación que pueda, sumado a eso, algún factor genético o inmunológico, predisponer a una enfermedad inflamatoria? ¿Hay algún tipo de comida que diga, no, esto tendríamos que descartarlo porque puede predisponer? No, en cuanto a comida que predisponga, no. No. Sí, por supuesto, una vez que se diagnostica la patología, hacemos una dieta adecuada en función si el paciente está en una fase de remisión o en una fase de actividad. Pero no se han aislado alimentos que condicionen a la enfermedad. Es más factores ambientales, sabemos que es una enfermedad también, y genéticos, que predomina en determinadas razas, ¿verdad? En determinados países mayormente. Y bueno, obviamente en esas personas genéticamente predispuestas, los factores ambientales y, como te decía, el estrés y todo eso que condiciona mucho edad, obviamente gatillan y ponen de manifiesto la enfermedad. De hecho, es una enfermedad que en aquellas personas que tienen la predisposición a desarrollarlas, vemos que siempre el gatillo del debut de la enfermedad y la manifestación clínica es después de un suceso vital estresante. Ahí está, eso es importante. Obviamente que estamos hablando de enfermedades crónicas con un manejo que, puede ser correcto si se adecua al cumplimiento fundamentalmente de una medicación, que es importante el cumplimiento de la misma, ¿verdad? No exenta de complicaciones, pero podemos decir que si se cumple con el tratamiento se puede manejar bien. Hablamos de tratamientos, como es una enfermedad crónica, hablamos de tratamientos prolongados o permanentes, ¿verdad? Que muchas veces logran controlar la actividad de la enfermedad, que otras veces no, y por eso se requiere cirugía. Y como bien dijiste tú, que se presenta con manifestaciones que pueden ser extraintestinales, extradigestivas, eso hace que justamente el abordaje de estas enfermedades y el correcto manejo sea en un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Con reumatólogos, con oftalmólogos, inclusive con psicólogos, por esto que te decía del tema del estrés. Entonces, obviamente que para que la enfermedad tenga más periodos de remisión que de actividad, dentro de lo que nosotros podemos controlar es el tratamiento, la buena adherencia al tratamiento, ¿verdad? Perfecto. A esos tratamientos crónicos, la buena adherencia del paciente al seguimiento, ¿no? Doctora Carla Bianchi, muchas gracias por este contacto en la mañana. Buena jornada. Gracias a ustedes igualmente. Chao, chao.